Ya son las 9 de la mañana con 8 minutos, con nuestro panel instalado para empezar a conversar los temas, ya lo decíamos, comenzando esta semana breve, este miércoles con pinta de lunes. Saludamos de inmediato a quienes ya nos acompañan, la secretaria general de las Juventudes Comunistas, Bárbara Navarrete. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenos días. Hola, Rodrigo, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá con nosotros, lo mismo que al director del programa de salud y bioética del Instituto Res Pública, Jorge Acosta, también. Bienvenido. Hola Rodrigo, muy buenos días. Bárbara, buenos días. Siempre un gusto estar en Radio USACH. Oigan, vamos de inmediato a los temas, de vuelta a la realidad además, para quienes pudimos también tomarnos incluso ahí por ahí el interferiado, en fin, volver a la realidad y a tocar los temas que están efectivamente llevándose adelante por parte del mundo político. Y parte de ello tiene que ver con la discusión parlamentaria que se está llevando adelante a propósito de la votación en 2 días y particularmente esta dificultad que ha existido en el tema de las multas para los votantes y ese detalle entre ciudadano y elector que ha traído consigo las complejidades que ya conocemos, entre ellas que el gobierno haya anunciado este veto presidencial que se va a estar presentando, entiendo, la próxima semana y que ha traído consigo también la reacción desde la oposición. Por un lado está las presiones que están llegando desde la UDI, desde RN, donde se está condicionando incluso el avance de algunas reformas a este veto del gobierno a propósito de este proyecto. Hay quienes también están lamentando que se esté cambiando las reglas del juego a última hora, incluso se compara con lo que pasa en otros regímenes de nuestro continente, pero además hay un tema que también ha sido puesto en la palestra por parte de la oposición, que aparece también en prensa el día de hoy, en donde desde la derecha están observando una cierta encrucijada, o rechazan y se exime de multa a todos los electores que no voten, o aprueban y a los inmigrantes residentes en el país no se les sancionará si no ejercen aquel deber. Es parte también de lo que están planteando desde la oposición. Me quedo con ustedes para empezar a revisar este tema porque cuando se trata de que algunas reformas, algunos proyectos pueden salir perjudicados a propósito de esta posición, obviamente se amplía un poco más el panorama de las dificultades que puede traer este veto. Bárbara, parto contigo para que entremos en este tema. Sí, bueno, efectivamente estamos en un debate... Bueno, que tiene de todo, que yo creo que poco tiene harto... Poco a poco se vincula con otras cosas. Claro, yo creo que tiene harto de exageración también. Y lo planteo así porque creo que es importante revisar efectivamente cómo se ha dado y cómo llegamos a este punto. En primer lugar, bueno, desde el 2012, cuando se define la votación, el voto voluntario y la inscripción automática, bueno, pasa un trayecto donde habían hartas críticas respecto de cómo se convoca la ciudadanía finalmente a participar en los procesos electorales que iban un tanto a la baja. Y ello, bueno, tenemos los momentos constitucionales y en ese marco entonces es que se repone el voto obligatorio con una definición constitucional que dice que se van a fijar multas, sanciones y los electores que estarán exentas de ellos y el procedimiento para determinar ello finalmente. Entonces, en suma, hoy día lo que se está debatiendo es cómo se regula una norma o un establecimiento constitucional a propósito de la reposición del voto obligatorio. Y en ese marco, por eso planteo que hay ciertas exageraciones a propósito de lo que ha ido planteando la derecha. Creo que son aseveraciones bastante irresponsables, como de costumbre también, como lo que ha ido pasando en el último tiempo, haciendo alusión a que aquí se están cambiando las reglas del juego, que hay una intencionalidad electoral, que se pone en riesgo la democracia y por tanto se comprometen otros debates al calor de un poco subirse al carro, de después desmarcarse de debates como la reforma previsional, como el pacto fiscal, como el fast track de seguridad, u otros. ¿Hay cierta excusa, crees tú? Sin duda, o sea, al final del día, quien ha sido más agudo en ello es el senador Galilea, presidente de Renovación Nacional. Entonces, ha habido un manto de duda respecto de lo que está haciendo el gobierno o el oficialismo, un poco cuestionando o poniendo en cuestión la fortaleza de nuestra democracia. Yo creo que ahí hay una exageración y hay un uso excesivo, finalmente, de un debate que requiere regular y poner, finalmente, claridades respecto de quiénes van a votar, la regulación de las multas, de cuáles son entonces las sanciones que se pudiesen atribuir a quienes se defina y que, tal como dice la Constitución, pueden ser electores que estén exentos o no de esas atribuciones de multa o otra regulación que se establezca. Entonces, creo que aquí primero hay que poner, yo diría, cierta tranquilidad respecto del proceso. Creo que es necesario, sin duda, que se legisle
donde idealmente todo y todas queden contentos de alguna manera, que se establezcan efectivamente claridades de las reglas del juego de lo que va a ser el proceso electoral que se avecina, que es muy cerca, que se entreguen esas certidumbres a la ciudadanía, a la población, y que también finalmente quienes se dispongan a la elección, como candidatos, candidatas, evidentemente acá están involucrados todos los partidos políticos, convoquen con sus ideas, convoquen con sus programas a la población que tiene que votar, independiente de lo que se termine estableciendo en materia de multas, si es que hay o no excepción respecto de a quienes se consideran electores y no ciudadanos y por lo tanto pudiesen no estar adscritos a la multa del voto obligatorio. Sí. Pero creo que hay un proceso, como decía, que tiene que decantar, que tiene que poner un poco los puntos sobre las i y también dimensionar efectivamente este debate y encuadrarlo en lo que corresponde, que es lo electoral, y no efectivamente buscar atribuirle otras responsabilidades u otras lecturas para poder entonces decir, bueno, entonces no estoy a disposición de discutir sobre reforma provisional o no estoy a disposición de discutir sobre seguridad. Me parece que eso es básicamente una excusa y ponerle mucha complejidad adicional a una cuestión que responde a normar lo que ya dice la Constitución y establecer entonces allí lo que se establezca por medio de la ley. Jorge, me quedo contigo para ir observando también no solo la percepción que tienes de esta polémica que se ha armado a propósito de este término ciudadano o elector que generó este comienzo de este problema, sino que además lo que ha estado planteando Bárbara, hay exageraciones acá, hay una excusa para no avanzar tal vez en algunas materias, está entre la espada y la pared de la oposición a propósito de lo que ha estado ocurriendo con este veto. Te dejo ahí la palabra. Quiero citar algo que se dijo en junio de 2021, no hace una década, no hace 2 décadas, dijo el personaje: acabamos de aprobar reponer el voto obligatorio como una manera de enfrentar el espiral de abstención que silencia la voz de los más jóvenes y los más pobres. ¿Sabe quién es? Gabriel Boric, cuando era diputado, y celebraba justamente que se aprobara el voto obligatorio. Contrario a lo que sostiene el diputado Gonzalo Vinter, que dice que esto sería una medida antipobres, por ejemplo, la multa sería una medida antipobres. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo un cambio de posición tan drástica entre dos personeros representantes, no de la derecha precisamente, sino que del corazón del gobierno, del corazón del Frente Amplio? Bueno, los resultados electorales. Porque con voto obligatorio, la izquierda tuvo la mayor derrota en la historia republicana en Chile, que fue el fracaso rotundo del 4 de septiembre en el primer plebiscito. Y por eso le tienen miedo a la gente, le tienen miedo al pueblo, le tienen miedo a la democracia. Y por eso, a 3 meses de la elección, mira lo que estamos hablando. No estamos hablando de una elección que es 1 año más, 2 años más, es a 3 meses de la elección, sacando un conejo del sombrero, quieren hacer una martingala y cambiar las reglas del juego. Yo puedo entender que el Partido Comunista no tenga un compromiso con mantener las reglas del juego para todo el mundo, sobre todo cuando estamos a tan pocos días de la elección y quieran de alguna manera manosear la institucionalidad. Pero la Constitución es absolutamente clara. Constitución que, se ha dicho al paso, también defendieron fervorosamente en el último plebiscito. En el artículo 15 dice la Constitución de manera clarísima, y quiero leerlo, dice: el sufragio será obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos, salvo en las elecciones primarias. Una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, porque, de nuevo, sin multa no es obligatorio. Los electores que estarán exentos de ellas y procedimientos para su determinación. Esa será la ley la que lo tendrá que determinar, porque en ese minuto, cuando se discutió esto, habían algunos que decían, mira, hay que exceptuar, por ejemplo, a los adultos mayores después de tanta edad, o a las personas que tienen alguna enfermedad, finalmente no se llegó a acuerdo a aquello y simplemente las personas que no puedan ir a votar tienen que justificarlo y hacer el procedimiento que sabemos, yendo a las comisarías y después en el juzgado de policía local, argumentando las razones por las que no pudieron ir a votar. Entonces, estamos hablando de algo particularmente grave. Y tiene razón Chile Vamos en esto, cuando dice que esto se parece mucho a las actitudes que para el Partido Comunista es una democracia plena, como Venezuela.
porque lo dijo el presidente del partido, a mucha honra, es una democracia plena, ¿cierto? Venezuela, una democracia plena en la que no dejan competir a los candidatos que determina la oposición, en que no los dejan hacer campaña y hay persecución, donde evidentemente no hay elecciones libres, y donde hoy día lo que quieren hacer es cambiar las reglas del juego de la democracia a 3 meses de la elección, impidiendo que puedan votar los extranjeros. Había una carta el día lunes o martes de una médico que llevaba más de 30 años en Chile, que era parte del Consejo del Ministerio de Salud en el tema de las vacunas, el CABEI, y que decía, cuando tenía 8 o 6 años, Camila Vallejos, que dice que en realidad nosotros no tenemos que votar, yo ya estaba en Chile. Y no solamente he estado trabajando en Chile, he hecho mi familia en Chile, he colaborado con Chile, con el Ministerio de Salud. Y me van a decir entonces que yo voy a ser un ciudadano de segunda categoría, porque mi voto es optativo y el voto de los chilenos es voluntario, o sea, obligatorio y mi voto optativo. Sin duda que no estaba dispuesta a sufrir esa discriminación. Y por último, miren ustedes los resultados de las encuestas. Hace 2 semanas atrás, CADEM publicó, ¿usted iría a votar en el contexto de voto obligatorio? Sí, 85%. Y en contexto de voto voluntario, sí, 60%. O sea, un 25 puntos porcentuales menos que pueden terminar cambiando una elección, sobre todo en comunas como Santiago, donde gobierna una alcaldesa comunista, donde hay una alta tasa de extranjeros, sobre todo en comunas como Recoleta, también y varias comunas del norte, donde hay una alta tasa de extranjeros. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es que no pueden meterle la mano a la urna de esta manera. Esto es gravísimo, porque es cambiar las reglas del juego sobre la marcha, y eso en cualquier democracia seria no puede ser permitido. Bárbara, entremos en el timing, que de alguna manera también lo dejaba entrever Jorge respecto al momento en que se está también debatiendo particularmente este tema vinculado al voto en 2 días y que tiene este factor con el tema de las multas. Ha planteado la gravedad de esto, pero particularmente le preocupa este concepto que tantas veces se ha utilizado de meter la mano en la urna. ¿Cómo ves también estas apreciaciones y este cálculo político que también han dejado entrever desde Chile Vamos y que de alguna manera también ha quedado claro en la intervención de Jorge? Claro, yo creo que Jorge representa la exageración de la derecha. Y además expresa al menos 2 mentiras. Uno es que se está impidiendo o se buscaría impedir que voten los extranjeros. Eso es mentira. Lo que se está planteando es si es que tienen o no que pagar una multa respecto de su derecho a voto. Y en segundo lugar es que el gobierno quiere de alguna manera reponer el voto voluntario. Yo no me hago cargo de las opiniones de Vinter o de quienes intervengan en el Parlamento, pero el gobierno en ningún caso ha buscado reponer el voto voluntario. Lo que ha querido hacer es efectivamente regular cuál va a ser el monto inclusive de la multa y a quienes se les va a atribuir. Y eso es parte de lo que el mismo artículo que lee Jorge indica. Es una ley que va a regular finalmente quién tiene que cumplir con la multa y cuál va a ser las excepciones que se den a la misma. Entonces, es la expresión misma de la exageración que se está teniendo este debate. Efectivamente, el timing preocupa respecto de la certidumbre del proceso electoral. Y en ese marco creo que no solo se debiese buscar tener rápidamente claridades de lo que va a contener el veto presidencial, sino también de las condiciones en que se va a llevar adelante el proceso electoral, particularmente no solo en mirar la multa, sino que yo al menos plantearía 3 cuestiones de preocupación. Uno, el poder que en este veto presidencial y en el debate que termine de decantar se pueda reponer el feriado irrenunciable al menos en uno de los 2 días de votación para que finalmente los trabajadores, principalmente del comercio, puedan ir a votar sin problema. Porque aquí hay una preocupación efectivamente del cuestionamiento al voto migrante o a la obligatoriedad o no, supuestamente respecto de la multa, pero la ley en sí misma o el debate que se ha ido dando ha quitado efectivamente el feriado irrenunciable a la de los trabajadores del comercio que se pueden ver afectados respecto de la posibilidad de ir a votar, porque en 3 horas efectivamente es muy complejo en el contexto donde sea. En segundo lugar, creo que es importante mirar el plan de transporte público, por ejemplo, respecto a las jornadas de votación, asegurando que si inclusive pudiese no reponerse el voto o el feriado irrenunciable, existan condiciones de transporte para que los trabajadores que trabajan en esas jornadas puedan efectivamente efectuar su voto sin problema. Y en tercer lugar, creo que tanto el gobierno como el CERVEL deben jugar un rol importante respecto a la información del proceso electoral, promoviendo la participación, y en ese marco creo que hay cuestiones que, más que en lo legislativo, sino que en la gestión de estas instituciones, particularmente del CERVEL, puedan promover efectivamente que se vote informado, que se entienda que se está dando una elección, que además
es muy contundente. O sea, vamos a tener la papeleta de concejales, de core, de alcaldes, de gobernador, y por lo tanto es un proceso electoral bien complejo que requiere explicación para la ciudadanía. Yo ahí pondría mis énfasis de preocupación, y efectivamente en la medida en que todo este manto de duda que se ha querido poner respecto del proceso y de los resguardos propios de la democracia, me parecen necesarios de poder darlos rápidamente, con la intención de darle certidumbre y avanzar con estas otras medidas que tienen que ver con gestión y con posibilitar un proceso electoral en la mejor de los términos que podamos tener en octubre. Jorge, dos cosas. Me quiero quedar no solamente con estas medidas que eventualmente se puedan tomar a propósito del timing que recién nos reseñaba Bárbara, sino que además hablar un poquito de las interpretaciones que se puede hacer desde la perspectiva constitucional. Hay quienes también podrían considerar de que las interpretaciones pueden ser medias mañosas. No sé cómo lo ves tú. A ver, yo coincido en que efectivamente también, que bueno, los interlocutores validan al otro, pero yo creo que también Bárbara es una fiel representante de lo que ha sido la posición del Partido Comunista, que no respeta las instituciones democráticas. Cuando tenemos un partido que dice que una persona como su candidato presidencial, prácticamente que es un perseguido político, porque dice el presidente del partido que está convencido que es inocente políticamente. Cuando tenemos un partido que cuando se encuentra un arsenal de guerra en una radio comunitaria, en vez de preguntarse cómo llegó ahí, dice prácticamente que esto es un montaje, como lo dijeron también representantes del Partido Comunista, y por lo tanto le pega a su propio gobierno, diciendo que se parecía incluso a lo que habían visto en dictadura. Es decir, tenemos un partido que no cree en las instituciones. Cuando tenemos un partido, por ejemplo, que le exige explicaciones al presidente de por qué saca a un miembro de ellos de la Subsecretaría Interior y tiene que mantener casi que el cupo, no cree en la institución. Y cuando tenemos un partido que es parte de un gobierno que está dispuesto a cambiar las reglas del juego a 3 meses de las elecciones, esto como que estuviéramos jugando un partido de la Copa América o estuviéramos jugando un partido de la Copa Libertadores, y 15 minutitos antes dijeran, no, mira, ¿sabéis qué? Ustedes, su equipo va a jugar con 10 y no con 11. O el árbitro lo va a poner el equipo del oficialismo y no el de la oposición. Eso es inaceptable. Las reglas del juego son sagradas, porque es en base a la legitimidad democrática a través de la cual vamos a resolver los otros problemas. Y por lo tanto, si tú lo que quieres hacer es establecer ciudadanos de primera y de segunda categoría y decir que hay algunos que van a estar obligados a votar y otros que no van a estar obligados a votar, y casualidad, esos que no están obligados a votar vienen escapando de un régimen de izquierda que tú dices que es una democracia, o sea, esto es sumar 2 más 2, es una situación gravísima, y esto no es exagerar, sino que es mostrar la situación como es. Y con respecto a lo que tú decías del tema de las críticas, oye, no ha sido la ultraderecha, como le gusta decir a algunos, porque algunos dicen que tiene una mano izquierda y una mano ultraderecha. Inmediatamente no es derecha, es ultraderecha la que ha hecho interpretaciones. Es el exministro de la democracia cristiana, Jorge Correa Sutil, el exministro de Bachelet, Jorge Burgos, los que dicen con claridad que no hay razones constitucionales para establecer esa diferencia. Porque lo que dice la Constitución es que efectivamente los extranjeros pueden votar después de que cumplan ciertas condiciones, así como dice que los chilenos tienen derechos al sufragio después de ciertas condiciones. Entonces alguien podría decir, no, pero es que un derecho no es una obligación, entonces por lo tanto no hay que obligar a los chilenos. No, pues si la Constitución es clarísima y dice que los electores, es decir, los que ya cumplieron ciertas condiciones, siendo chilenos, siendo extranjeros, están por regla no habitual, por regla general, obligados y con multa. ¿Podrán haber excepciones? Sí, pero las excepciones no pueden ser para todos los electores extranjeros. Eso no tiene sentido constitucional. Y esto hay que verlo, ¿cierto?, con honradez intelectual. Y por último, insisto, si quieres dar esa discusión en el fondo, hazlo, pero no 15 minutos antes que parte el partido. Les dejo los últimos minutos para cerrar ideas, Bárbara, Jorge, y particularmente también centrarnos un poquito en qué aprendizaje sacamos de esto, porque obviamente cada cierto tiempo cuando tenemos elecciones nos encontramos con, obviamente, el interés de poder ir innovando en ciertas normas. ¿Qué aprendizaje también podemos sacar de todo esto que hemos estado discutiendo y que nos tiene ahí también complicado en avanzar? Sí, no, yo creo que partiría mencionando que
que es importante para la derecha poder dejar de preocuparse tanto y ocuparse finalmente de quienes quiere convocar a su sector. Que si ellos ven con tanta preocupación también, en función de las tantas mediciones que realizan, que las personas migrantes en Chile son más afines a sus posiciones, bueno, convóquenlas con su idea y yo haría también un llamado a que las traten un poco mejor, porque pasamos del 2020 con la conformación en la UDI, donde se crea una estructura interna de los nuevos chilenos UDI, en recepción a los venezolanos que fueron a buscar Piñera a Cúcuta, a atribuirle la responsabilidad de tener la comuna de Santiago para la cagá, con esos términos, a cargo del exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Entonces, creo que ahí hay una mirada necesaria de reponer y de abordar desde la mirada íntegra de los derechos de la población migrante en nuestro país. Entonces, es importante precisar sobre eso. Respecto de los aprendizajes, creo que ya lo debatíamos también en un momento donde se empezó a debatir los 2 días de votación para esta elección, que también fue cuestionada y que particularmente en nuestra posición creíamos que habían condiciones para hacerlo en una única jornada, incluso reduciendo costos propios del escenario electoral. Y creo que eso nos da como aprendizaje de poder mirar, por parte también del CERVEL, como un órgano autónomo, de poder mirar de mejor manera cómo se están dando la disposición de participación en nuestro país, cuáles son las condiciones materiales que se tienen para poder tener un buen proceso y efectivamente regular rápidamente, ya sea en este debate y que ojalá esto nos vuelva a abrir efectivamente previo a la elección del próximo año, sino que quede del todo zanjado este debate democrático por lo demás, que no tiene otra caracterización respecto de cómo se va a regular todo el proceso electoral, quiénes tienen que votar, quiénes pueden estar o no eximidos de multa y cuál va a ser entonces las condiciones para establecer un buen proceso. Yo solamente enfatizaría nuevamente, al igual que lo hice antes, que acá esperamos que se decante con un buen resultado, que deje tranquilidad absoluta respecto al proceso electoral. Yo sí creo en las instituciones, que no esté de acuerdo con cómo funcionan siempre. Eso no quita lo democrático o lo institucional que pudiese ser. Y creo que es importante poder en ese marco considerar estas medidas que son más bien administrativas, que tienen que ver con poder agilizar y tener garantía de transporte público durante esta jornada, en el veto presidencial que se puede incorporar nuevamente y reponer el feriado renunciable para que los trabajadores del comercio fundamentalmente puedan participar sin problemas del proceso electoral y que además se fomente la educación, la formación respecto de un voto informado en un proceso electoral que es bien intenso en papeletas, en candidaturas y que además es muy importante porque al final del día vamos a estar decidiendo a quienes están más cerca, el Estado más cerca de las personas que son principalmente los municipios y los gobiernos regionales. Jorge Acosta, para cerrar este tema. No, yo quisiera insistir en que aquí lo que estamos viendo es la actitud que tienes frente a las discusiones democráticas. Parece que no son todos iguales para un sector de la izquierda. Hay algunos que tienen más derechos y hay otros que tienen menos. O hay algunos que le tienen miedo a las decisiones populares. Los que se llenan la boca hablando del pueblo y que hay que escuchar al pueblo y que terminan diciendo cosas como las de Winter, que llamar a votar a los chilenos con voto obligatorio es una norma antipobres. Bueno, entonces lo que está promoviendo el gobierno de Chile es una norma antichilenos, porque quiere que los chilenos paguen la multa y los extranjeros no. O sea, el nivel de argumentación también es un poco débil, lo que diría de manera suave. Y a mí me parece que lo que hay que hacer en esta situación es decir, bueno, una de las cosas positivas, ¿cierto? Y más que positivas de la democracia es que justamente somos todos iguales. Y todos los votos valen lo mismo, sin importar si tienen plata o si no tiene plata, si es chileno o si es extranjero, cumpliendo las condiciones que corresponden, si vive en Santiago o si vive en regiones, si tiene una posición política o tiene otra. A la hora de contar los votos todo vale lo mismo. Pero el problema es que si establecemos ciertos resquicios que hacen que haya incentivos para que unos vayan a votar y otros no, le estoy metiendo la mano a la urna. ¿Y cómo vamos zanjando eso para dar también certeza, Jorge? Ya que también era la apuesta. A ver, si en esto la sabiduría popular es muy contundente. Ley pareja no es dura. O sea, si es obligatorio para todos. Si es obligatorio para unos y no para otros, no tiene sentido decirle obligatorio. Y de nuevo, cuando tú lo haces a tan poquito tiempo de la elección, sabiendo lo que está en juego, sabiendo la realidad local que hay distinta en comunas que son clave para el oficialismo, eso hace pensar muy mal. Mira tú las declaraciones de la ministra Vallejo,
que lo dijo también, creo que el lunes, en un programa de radio también dijo, bueno, es que si la derecha está diciendo que esto nosotros lo hacemos por conveniencia electoral, uno podría dar vuelta al argumento y decir que ellos también por conveniencia electoral quieren que sí voten porque creen que van a votar por ellos. Bueno, es que justamente eso, ministro, es lo que estamos hablando. Aquí la igualdad ante la ley es lo que a algunos les molesta. Que todos tengan la verdadera igualdad, que es la más importante, que es la igualdad ante la ley, que las reglas sean iguales para todos y no para algunos privilegiados, como también lo intentaron hacer con la propuesta constitucional de algunos años atrás. Y ya son las 9 de la mañana con 36 minutos de regreso con nuestro panel del día de hoy, comenzando esta mini semana con Jorge Acosta, director del Programa de Salud y Bioética del Instituto Res Publica, y Bárbara Navarrete, secretaria general de las Juventudes Comunistas. Nos vamos a el debate en torno a la energía y particularmente lo vinculado al subsidio eléctrico. Esto porque a propósito del escenario en que se ha estado constituyendo ya este tema del subsidio y ya ha terminado el plazo para las postulaciones, se pretende adelantar fechas del subsidio, prevé cobertura al 100% de los postulantes en una convocatoria que, recordemos, es de 1,6 millones de personas que finalmente tras el cierre del proceso de postulación va a quedar entonces ahí dentro de este esquema. Los resultados estarían para la primera quincena de septiembre, fecha que desde el Ejecutivo pretenden adelantar, así como también la entrega del beneficio. Parte entonces de lo que surge luego de, ya lo decíamos, cerrado el plazo de postulaciones, pero donde no ha estado exento también de críticas a propósito del rol del ministro Pardo, no solamente en el comunicar, sino que además lo que ha venido también vinculado con el IPC y esta alza que a muchos les extrañó en las cuentas y particularmente en la electricidad. Jorge, parto contigo ahora. Bueno, el tema de la luz eléctrica sin duda que va a ser un dolor de cabeza primero para la mayoría de los chilenos. Lo vamos a tener que sufrir durante no varios meses, sino que varios años. Y las soluciones que se han ido dando, sin duda que es positivo para quienes más lo necesitan, pero es el propio gobierno el que reconoce que el 1,5 millones de subsidios que había estipulado inicialmente, se quedó corto no solo porque postuló más que ese número, sino que también ellos calculan en 4,7 millones de personas las que están dentro del 40% más pobre, que el que necesitaría un apoyo en esta situación. Y aquí de nuevo, yo lo comentaba el otro día, vemos cómo el populismo, digamos, de la izquierda y también de la derecha, lamentablemente, decía que, bueno, se podían controlar los precios, se podían estabilizar y se podían, por decreto, decir que no iban a subir. Y eso lo único que produjo es que los precios subieran más todavía. Porque además de pagar lo que tendrías que haber pagado por el aumento, ¿cierto?, de los costos, tuviste que pagar intereses adicionales. O sea, eran varios millones de dólares diarios de intereses que se acumulaban producto de estas políticas. Y vemos que al final, cuando se le mete la mano también, no solamente a la urna, sino que cuando se le mete la mano también al mercado, a los precios, los que terminan pagando el pato son los chilenos. Y lo peor de todo es que son los chilenos más pobres, son los chilenos que viven en comunas vulnerables, donde también van a tener que ver reflejado el aumento del costo de la electricidad. Y también toda la sociedad al final, porque aunque digan, no, lo pagan las empresas, bueno, las empresas son las que también dan trabajo, las empresas son las que no están creciendo, hemos visto que se ha desacelerado también la economía, que nuevamente vemos también el peligro inflacionario, y es justamente la inflación, el impuesto al final, que también golpea más también a los más necesitados, a los más pobres. Por lo tanto, aquí me gustaría ver que ojalá, no va a pasar, digamos, pero si tú me dijeras soñar, bueno, que en esto el gobierno fuera audaz, y que el gobierno aplicara políticas que hemos visto que han generado bienestar en otro lugar del mundo, y decir, ¿sabéis que en vez de vamos a de nuevo subir impuestos y hacer de nuevo otra reforma para subir impuestos? Bueno, veamos cómo se están gastando las lucas que ya hay en el Estado y que se están gastando mal, por la cantidad enorme de funcionarios nuevos que han llegado, ¿cierto?, en el último tiempo, o por la cantidad de ministerios que hemos ido creando en las últimas décadas
Y alguien puede decir, oye, ¿está mejor el deporte después de que creamos el Ministerio del Deporte? ¿Está mejor la ciencia después de que creamos el Ministerio de Ciencia? ¿Seguimos necesitando un Ministerio de Bienes Nacionales? ¿Ah? ¿Está mejor el medio ambiente después de que creamos el Ministerio de Bienes? Bueno, y si la respuesta es no, que pareciera ser, bueno, hay algo que estamos haciendo mal y quizás esos recursos se podrían gastar de mejor manera. ¿Cuántas veces he dicho aquí el tema de salud? Hemos aumentado un 50% los ingresos a los hospitales y la producción un 4 o 5%. O sea, esas lucas mal gastadas hoy día en el Estado podrían ir a las personas que más lo necesitan para subvencionar a todos los que lo necesitan directamente en las cuentas de la luz. Ahora, como te digo, la esperanza de que eso pase es muy baja, pero sería quizá la mejor solución para quienes más lo necesitan. Bárbara, voy contigo, ¿eh? No solamente el poder hablar un poco del escenario en el que estamos actualmente, con este cierre ya de las postulaciones, a la expectativa de que se vayan cumpliendo los plazos, estos adelantos también que da cuenta el gobierno, pero hay también un tema de fondo que de una u otra forma también lo deja sobre la mesa Jorge, y que tiene que ver con la audacia que puede haber a la hora de tomar ciertas medidas. Él particularmente se orientaba en el tema del el gasto del erario público, pero por donde también puede ir la audacia. Hay quienes también pretenden o observan como una buena posibilidad de ir observando la forma en que está también funcionando el mercado de la electricidad en nuestro país, donde también muchos dicen tal vez podría haber audacia desde esa perspectiva. ¿Cómo lo ves tú en general también? Sí, yo primero veo con muy buenos ojos que el gobierno esté poniendo acelerador respecto de la entrega de resultados y eventualmente adelantar la entrega del beneficio de la reducción directo a la boleta de la luz, porque al final del día, en contexto, lo conversábamos hace algunas semanas, en el contexto de invierno, donde las personas en gran medida utilizan la energía eléctrica para calefaccionarse y para utilizar el agua caliente, evidentemente es una necesidad o una primera necesidad que se tiene que cubrir y que se tiene que de alguna manera también ir compensando y asegurando que nadie se quede sin energía eléctrica o reduciendo entonces la calefacción u otro tipo de insumos que realizan a partir de ella, porque estamos en condiciones bastante complejas, porque además efectivamente la vida está cara y ello requiere de esa misma agilidad en otras medidas. Yo no solo saludo la intención de poder adelantar la entrega de este beneficio particular del subsidio eléctrico, sino también la puesta en marcha nuevamente del bolsillo electrónico, que busca compensar también costos relativos a la alimentación principalmente, y que creo que allí también hay una herramienta desde la cual se pudiese ampliar el beneficio del subsidio eléctrico, ya sea directamente con esa transferencia directa o identificando ya además en el mediano plazo, y esta es una cuestión de características y condiciones que tiene el Estado actualmente, de poder identificar a cada persona, a cada hogar con el gasto que tiene en consumo eléctrico o el gasto que tiene en agua o en otro tipo de servicios básicos necesarios, de poder mirar y poder entonces establecer medidas rápidas que compensen estas alzas para la población más vulnerable, que en este caso, como ya se decía, está alojada en el 40%, y que lo que busca el gobierno es finalmente poder darle cobertura a todo ese espectro. Una focalización que siempre ha sido complicada, ¿no? Focalizaciones que siempre son complicadas porque el 40%, el RCH te mide ingresos, no así gastos, y por lo tanto ahí hay unas condiciones particulares del desarrollo de la economía del hogar. O sea, al final del día, en una misma población, en una misma villa, uno puede ver que el vecino tiene un 80% en el RCH, mientras que el otro al lado un 40%, y claramente las condiciones de vida pueden ser muy similares, y por lo tanto allí hay cuestiones que mirar respecto de la medición que hace el Estado y cómo entonces destina recursos para poder resolver las condiciones de vida de las personas. El mismo ministro lo dijo, aquí si vamos a querer ampliar el 40% necesitamos más recursos, y eso requiere efectivamente una mirada de que quienes tienen más idealmente paguen más y sean solidarios finalmente con el resto del país, para lo que se requiere de alguna manera también no solo redebatir la ley y debatir la ley que va a proponer el gobierno, redebatir también cuál va a ser la contención propia de este fondo de la ley, sino también mirar nuestro componente fiscal global y en materia de impuestos. O sea, está pendiente todavía desde hace mucho tiempo el pacto fiscal, y por lo tanto allí yo veo también mucha necesidad de poder acelerar también ese debate y poder contribuir con mayores recursos para el Estado. Yo, algo que comparto tiene que ver con que el Estado hoy ya tiene recursos, efectivamente tenemos que mirar cómo se utilizan, y que parte importante de esos recursos, a propósito de las características que tiene el Estado,
se externalizan. O sea, hoy día tenemos funcionarios públicos o carteras que, a propósito de la característica de la subsidiariedad del Estado, terminan externalizando con contratos bien ostentosos a profesionales que al parecer están solo fuera del Estado. O sea, el Estado parece que no es tan atractivo con esta mirada neoliberal. Entonces, bueno, los profesionales buenos parece que están afuera, entonces hay que pagarles buenos contratos bien onerosos para que puedan entonces hacer la pega que, yo no tengo duda, pueden hacer también los funcionarios públicos. Y en ese marco creo que hay una necesidad de mirar efectivamente cómo se desarrolla el Estado estratégicamente, no solo en los recursos que tiene, sino en las capacidades que se le entregan para poder entonces tener mejor rendimiento de lo que manejan y por tanto tener no solo desarrollo de estudios, de investigación, de mucha más creatividad propia en el Estado, sino que además poder revisar la relación, que ya lo decíamos hace algunas semanas, la relación que tiene el Estado para con las empresas que destinan o tienen más bien el manejo de los servicios estratégicos para la vida de las personas, como la electricidad, como el agua, como el gas. Creo que es importante efectivamente mirar la relación que tiene el Estado con estos oligopolios, monopolios naturales que finalmente son esenciales para la vida de las personas. Jorge, vuelvo contigo a ir tomando algunos de los puntos que establecía Bárbara respecto no solamente a las características que ha asumido esta política pública, particularmente también las dificultades en los temas de focalización, que además nos tiene ahí mirando la posibilidad de poder ir ampliando con un nuevo proyecto este tema de los subsidios, pero además también esa visión un poco más allá. Yo hablaba de esa audacia que tú planteabas a propósito de la eficiencia dentro del erario fiscal, pero también está la forma en que dentro del mercado también se puede ir entrando en terreno, ¿no? Bueno, varias cosas. Primero, es reconfortante que aquellos que hablaban de que todo era un derecho y casi que donde había una necesidad había un derecho, estén hablando de focalización. Porque tanto apuntaron con el dedo a la concertación por esa actitud neoliberal del Estado subsidiario, y decir que se iba a apoyar a los más pobres y no a todos. Y hoy día ese gobierno y esos representantes del gobierno y esos partidos son los que hablan con orgullo de que están llegando al 40%. Al 40%. Cuando se hablaba del 60, 80%, por ejemplo, para educación, era absolutamente inaceptable, porque esto era para todos o para ninguno. Es notable cómo hemos ido presenciando ese cambio en el discurso. Que es interesante que lo reflexionen también en los congresos ideológicos, si se la van a jugar por el tema de la progresión o del derecho universal, es interesante. Ahora, el día sábado conocimos, según reportaba La Tercera, que el Estado entrega subsidios para servicios básicos, luz, agua, por más de 600 millones de dólares al año, considerando los subsidios de todo el país. Y decía Luis de Grange, ex presidente del Metro, que el subsidio anual que reciben los buses del Transantiago es más del doble que todos los subsidios que entrega el Estado para los servicios básicos. Solo para los buses de la región metropolitana se gasta el doble. Entonces, cuando yo te digo que hay que ser audaz y darte cuenta de si es verdad o no que el Estado está entregando los recursos como corresponde, a quien corresponde, son este tipo de cosas. O sea, no me vengan a decir a mí que es un problema de recursos, cuando nunca en toda su historia en Chile habíamos tenido un presupuesto más grande que el de hoy. Nunca en toda la historia en Chile habíamos tenido más funcionarios públicos que los que tenemos hoy día. Nunca antes en la historia habíamos tenido más organismos como los que tenemos hoy día. Entonces, cuando hay gente que dice, mira, para aumentar la eficiencia en el Estado lo que hay que hacer es crear una nueva agencia estatal para la eficiencia, es como el contrasentido absoluto, pues. Entonces, las lucas están, pero están mal gastadas. Lo hemos dicho aquí también. Se ha dicho que las cuentas de la luz son 6.000 millones de dólares los que hay en deuda. Bueno, los que promovían con entusiasmo en esta misma mesa, por ejemplo, la gratuidad del CAE y con validar la deuda de todo, era el doble de eso, 12.000 millones de dólares. Entonces, es súper fácil subirse arriba del cajón azucarero y decir, no, hay que hacer esto y esto otro con las lucas de los chilenos, no sé qué, y no darse cuenta que no están rascando donde pica. Lo que la gente quiere hoy día es un Estado que sea
eficiente, que le ayude a resolver sus problemas y que no le genere más problemas. Porque los digo siempre, mire por favor su boleta de cualquier cosa que compre, del cafecito de la mañana, del pancito, mire su boleta. Si tiene un autito, vea cuánto sale, cuánto le cobran por todos los impuestos. El Estado recibe mucha plata, y por lo menos el 20% de sus ingresos, de usted que lo gasta todos los días en cosas, bienes de consumo que tiene que comprar, se lo lleva el Estado, es harta plata. ¿Y qué hacen con esa plata? Bueno, toman decisiones, como por ejemplo la pésima decisión de entregar el doble de plata de los subsidios que se le entregan a los más pobres en servicios básicos a los buses del Transantiago, buses que pasan vacíos, que son bonitos, que son eléctricos, todo lo que quieran, pero que pasan vacíos. Ese tipo de políticas públicas no pueden seguir promoviéndose en nuestro país. Bárbara, te dejo ahí la palabra. Réplica, obviamente, porque ahí también se recordaban anteriores intervenciones tuyas. Sí, yo no estoy contenta con la focalización. De hecho, hace un par de semanas en el panel donde estaba el debate respecto a las tarifas eléctricas, planteé que era necesario que el gobierno efectivamente ampliara e idealmente pudiese contribuir y compensar a toda la población que se viera afectada por el alza de las tarifas eléctricas, porque además, bien sabemos, no solamente va a tener tiene un impacto en la tarifa de la boleta, sino que efectivamente tiene un correlato respecto de otros servicios que también se encarecen a propósito del alza de la tarifa de la electricidad. Yo creo profundamente que quienes ganan más tienen que pagar más y contribuir más. O sea, hoy día tenemos una estructura tributaria donde particularmente el 1% más rico, curiosamente, paga proporcionalmente menos impuestos de lo que debiesen pagar incluso en la otra parte de la curva. Y eso es importante de mirar en términos de la contribución que hacemos socialmente y colectivamente a los derechos sociales. Yo agradecidamente estudié con gratuidad y esperaría que toda la población que no solo pertenezca al 40% más vulnerable y después al 60% cuando se amplía, pueda efectivamente estudiar con gratuidad y ser parte entonces de la población profesional o técnica profesional que contribuya de igual manera al país. Creo que es importante mirar efectivamente o saludar, y como ya lo hice, las medidas que se han ido tomando con rapidez respecto de la tarifa eléctrica. Yo creo que sin duda hay cuestiones que se pueden hacer mejor. Creo que no solamente se tiene que encaminar a ampliar al 40% más vulnerable en plenitud, lo planteábamos respecto de hacer una medida automática. Efectivamente, el Estado no cuenta con el dato respecto del uso o más bien del número de la boleta del consumo eléctrico de cada hogar, por lo tanto, por eso el proceso de postulación al subsidio eléctrico es con la boleta eléctrica, pero de alguna manera quizás del bolsillo electrónico pudiese contribuir en esa línea y compensar por otras líneas, es decir, por las vías más bien alimenticias de la canasta de alimentación, compensar también lo que el hogar está gastando de más en materia de tarifa eléctrica. U otras medidas. Creo que es importante efectivamente traspasar, como ya lo decía hace algunas semanas, los buenos resultados económicos que ha ido teniendo este gobierno para toda la población y sin duda acelerar mucho más el debate respecto a pacto fiscal, que tiene muchas medidas, no solo las que tienen que ver con cambios en materia tributaria y por tanto impositiva para la población en nuestro país, sino también medidas para hacer más eficiente el gasto, tener más claridad respecto de manejo de recursos, transparencia, controlar la evasión tributaria y la elusión tributaria, y para eso es muy importante además mirar el debate y no eludirlo respecto del secreto bancario, donde las grandes riquezas principalmente son las que evaden sus impuestos y esconden sus riquezas a propósito de que no existe esta ley o esta legislación que nos permite tener más herramientas, no solo para combatir el crimen organizado, sino también para combatir a quienes tienen mucho dinero y que se lo llevan a otros lugares, tributan en otros lugares y no se hacen cargo entonces de las necesidades propias del país. Producen aquí, pero bueno, ganan en otros lados. Es parte de la dinámica neoliberal que conocemos. Al final, cuando las empresas están en problemas, bueno, que el Estado ayude, que contribuya, que ponga plata, que subsidie cuando no está andando bien la cosa. Y ahí todos los empresarios, entonces, que el Estado entonces exista y contribuya. Pero cuando les va bien, se olvida, parece, y no hay mucha retribución respecto al desarrollo del país. Yo solamente quisiese mencionar respecto de esta mirada que es importante, como ya lo decía, mirar la relación que tiene el Estado con las empresas estratégicas, pero también efectivamente darle más capacidades al Estado. Para mí eso es crucial respecto del buen uso de recursos y también de poder dotarle de capacidades para desarrollar. Entonces, innovación, tecnología, contenido,
etcétera. Y creo que hay capacidades en el Estado, en sus organismos, para poder desarrollarlo. Y en ese marco le recomendaría a Jorge entonces un libro que se llama Misión Economía de Mariana Mazzucato, que puede ser muy interesante para entonces destrabar algunos mitos del desarrollo del Estado y por qué es necesario tener un Estado más robusto para tener entonces un país mejor. Son las 9:55, aprovechemos estos últimos 5 minutos, breve para cerrar ideas, Jorge. Mira, si el Estado fuera la solución de los problemas, a esta altura tendríamos menos problemas que hace 10 años o hace 20 años, porque el Estado ha crecido en los últimos 10, 20 años. De hecho, desde mediados de los 80, que el Estado ha ido creciendo de manera significativa. Sigue siendo y cada subsidiario. vez tenemos más problemas. Y de hecho, cuando dice Bárbara... los éxitos de este gobierno, los éxitos económicos de este gobierno. Perdón, ¿qué éxitos? Hemos crecido, ¿Qué contenido la éxitos? inflación. Oye, el 4,2. IMASEC de mayo fue de solo un 1,1%. Las expectativas estaban entre el 1,9 y el 2,9. Y fue como la mitad casi del piso de las expectativas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y yo le pregunto a las personas que nos están escuchando hoy día, ¿de verdad siente que en los últimos 2 años le ha ido mejor económicamente? ¿Está ganando más plata? O sea, pasar de 2 puntos de trabajo? inflación a pasar a 4, Bueno, bien pero positivo. ¿por qué tuvimos esa inflación? Por Pero la contenerla. responsabilidad de los parlamentarios como Carol Cariola, como Camilo Vallejo, que se ponían a bailar, ¿cierto? En TikTok, el baile para que pudieran tener, ¿cierto?, los retiros. Digámoslo con claridad. O sea, es la irresponsabilidad de los que hoy día nos gobiernan, que cuando eran la oposición fueron los guaripola de la peor política pública que pudo haber existido en la historia, que es los retiros de los fondos previsionales. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, es súper fácil decir los éxitos de este gobierno, pero usted, chileno, chilena, a todas las personas que nos están escuchando, a nuestros auditores, ¿de verdad siente que este gobierno ha hecho que le vaya mejor, que gane más plata, que tenga mejor trabajo, que le hayan subido el sueldo? No, por ¿Aumentó el supuesto que sueldo no. mínimo? Entonces, y por último, de nuevo, las irresponsabilidades del gasto con plata ajena. El problema endógeno del Estado es que gasta con plata ajena. ¿Ah? Entonces, el propio Luis de Grange, que le voy a mandar un saludo porque levanta toda esta información extraordinaria, puso en Twitter el otro día, oye, los 10 pesos que nos van a subir de los que usamos el transporte público, los 10 pesos que nos van a subir es equivalente a lo que ellos quieren recaudar con eso al gasto que hizo el Estado por los inservibles buses de 2 pisos. ¿Te acuerdas que habían buses de 2 pisos que ahora ni se ven? Bueno, toda la plata que se gastaron para esos buses de 2 pisos es equivalente a lo que el sistema quiere recaudar con el alza de los 10 pesos. Entonces, no me vengan a decir que el Estado es la solución de los problemas cuando ciertamente ha sido el generador de los problemas y de dramas, por ejemplo, en salud, como los 44.000 chilenos que murieron en las listas de espera, a pesar de tener el Estado más grande que hemos tenido en la historia. Bárbara, para cerrar el panel del día de hoy, te dejo ahí el tiempo. Mariana Mazzucato, Misión Economía. Creo que es importante poder mirar Y yo te entonces recomiendo a Milton destrabar- Friedman también. Ay, no, Para gracias. que lo Bueno, pueda- sí, lo puedo leer. Para que Lo lo puedo veas leer, tú. no, sí, lo he leído. Soy bueno. economista, conozco también de esos pensamientos. Pero creo que es importante, efectivamente, tener mejores herramientas en el desarrollo del Estado. Creo que acá hay unas políticas públicas que se han hecho rápidamente y esperamos que no solo se focalicen, sino que se amplíen efectivamente para garantizar entonces que las personas puedan tener pasar un invierno en buenas condiciones, que puedan entonces compensar los alzas en los costos de la vida, a pesar de que históricamente se logró entonces alcanzar un reajuste del salario mínimo de 500.000 pesos, cosa muy importante, que hoy día tenemos mejor transporte público para que los trabajadores y trabajadoras se muevan a sus hogares, porque quienes usamos transporte público lo valoramos profundamente, y creo que en ese marco es importante entonces avanzar aún más y más rápido las condiciones y mejorar las condiciones de vida de las personas a través de las políticas públicas y de gestión, no solo legislativas, que pueda hacer este gobierno. No me queda más que agradecerle, Jorge Acosta, Bárbara Navarrete, que estuvieron con nosotros en este día miércoles comenzando esta mini semana. Muchas gracias, nos Gracias a encontramos pronto en nuevos paneles. Un abrazo. Oye, y Camino de Servidumbre de Hayek también extraordinario. Aquí nos vamos a quedar con varias recomendaciones de libros. Que estén bien, ¿ah? Nos vemos.